Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal, muy efusivo y muy complacido con la vida y muy agradecido con Dios por el Espíritu Santo, santificador, por nuestro Señor Jesucristo, restaurador de esos tejidos de alma, mente y cuerpo, salvador, sanador, médico eterno, y por el Padre Creador haber hecho esta creación tan maravillosa, que todos los días hay una recreación cuando hay conciencia ambiental, cuando nos conectamos, todas las criaturas, planetariamente, y cuando realmente hay un compromiso de transformación de su ser siendo, dejando que esté Cristo aconteciendo en su interior. Y ese Cristo que acontece en todo ser, que es llamado el entorno, también se vincula al proceso. Y el Cristo que nos vincula en ese pliegue, plexus, ahí es donde se habla desde el mismo medioevo, hablaremos de ello en este espacio un poco, de las corrientes, de allí del racionalismo puro, se atribuye a Descartes, el ergo sum, aparecen también otros estilos de pensamiento o corrientes de pensamiento o formas de leer la realidad que más allá del racionalismo está con la complejidad, los plexus de el ser y el deber ser, esa hermenéutica, esa comparación constante, que es el cogito ergo sum, cómo superarlo desde esa mera, el asunto del discurso del método, ya mirarlo como un todo, teoría, método y praxis, que es lo que hace Edgar Morin, o no lo pronuncian Morin, pero en francés pues sería la A. De todas maneras, las complejidades, también habla Maldonado de ello. Bueno, con él he trabajado menos, pero en la Universidad del Rosario, sé que habita allí, pero en otros espacios. Hoy 15 de octubre del año 2022, en campus, en nuestra fundación, de todos seres amados, actuales y potenciales, los que ya han habido, pues en otro momento este espacio ha sido dedicado a la siembra, aquí en Estrella Nueva, al municipio de Jericó, a la provincia del Cartama, el territorio de Aviala, pues porque es la zona hacia el oriente del municipio opuesto a la cabecera municipal, donde ha sido más dedicado por vocación agraria a la siembra de café, plátano, pues pan coger, yuca, pocos cereales, pero sí más bien frutas y verduras. Y bueno, y una fauna exquisita de una variedad. En este momento hay diversas texturas de sonidos de pájaros. Si uno, y hay un ejercicio de conciencia ambiental que tiene que ver con la dosimetría. Algún momento conversaba sobre ello. Los aparatos que ha inventado el hombre para la tecnología, para la medición del ruido, para la determinación del ruido en la fuente, en los medios cómo se propaga y el efecto amplificado o reducido que causa en el ambiente, pues está el sonómetro que simplemente mide la intensidad del sonido, pero está también el dosímetro que dosifica. Ese sí le da lugar a caracterizar la fuente del sonido. Ruido cuando es respectivo a otro. Mira, aquí viene el asunto de la percepción de la realidad. Que agrada a tus oídos, que agrada a tus sentidos, que agrada a tu ser, uno lo llamaría sonido. Pero si lo hace el vecino, escuchando su música, viviendo a su estilo de vida, gritando, vocifereando, es molesto para el que tiene un estilo de vida calmado, pacífico. Entonces sería ruido. Ahí lo subjetivo en la norma se castiga con un sí o un no, con unos rangos de medida, que son umbrales definidos matemáticamente, estadísticamente y cartesianamente, porque se localizan los puntos de redes donde se genera el sonido. Vamos a decir sonido en la polifonía, ya que cada quien haga el ejercicio de descripción, de reflexión y de interpretación en su orden de metacognición o de
conocimiento, de epistemológico, generación de conocimiento, ¿cierto? Uno hablaría de tener esas texturas, y estamos hablando del orden científico, porque desde un orden no científico o de las complejidades, esas texturas se cualifican, se valoran, se dimensionan distinto por la conexión intuitiva. O sea, aquí estamos hablando de la razón, pero está también la intuición. Y en la intuición viene la sensibilidad, que es el llevar al corazón, al alma, darle vida. Entonces, coligar alma, mente y cuerpo, que es el entrenamiento en el que debemos avanzar, esa triada, no por separado, pero sí prioriza el entrenamiento del alma sobre el entrenamiento de la mente y sobre el entrenamiento del cuerpo, pero son vinculantes. Solo que incluso cuando del cristianismo, del paganismo, de confucianismo, de otras corrientes en el mundo, en el planeta, otros dharmas, siempre se habla de la relación del Kundalini hacia la intuición aquí a 10 centímetros de la pineal, del cráneo, de la corteza del neocórtex, y la columna vertebral allí en la influencia del Kundalini, el ascenso de la energía por el cordón neuroespiritual, o sea, la conciencia neuroespiritual. Es esa torre permanente de Wi-Fi que nos conecta como criatura al cosmos, al omega. Volvemos con Teilhard de Chardin, pero la anemosfera. Y estas conexiones así en espiral, espiruladas o espirales, es la conexión anemosférica, pero también noosférica, mental. Entonces, claro, vendrá el asunto de conectar en esa concienciación ambiental con vibracionales altas, frecuencias altas, que las da la naturaleza. Nosotros lo hemos declarado en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Amor, Dios y naturaleza. Y pasó la época de pandemia, y bendito Dios. Ahí está la fuerza, en la naturaleza misma, en esta que llaman medio natural, ambiente, pero en la naturaleza humana, conectada en sinergia. Invito a triangular, ahorita mencionaba algo en Fundación Amayá y siempre se ha hecho. ¿Por qué? Porque desde la meditación, o sea, desde esa dimensión espiritual, desde esa nutrición del alma, con la palabra de Dios, ya se declara ante sí, ante los hombres y ante el mundo, la aceptación de Dios, la aceptación del amor, la aceptación de la vida, de ese regalo maravilloso en gratuidad, porque es gracia de Dios, no es mérito humano. No se compra la universidad en ninguna tienda, no se aprende la vida, decía, no, la vida no se compra en ninguna tienda, no te la ofrece ninguna universidad, ni ninguna escuela, ningún colegio. No se intercambia en relaciones sociales, y en medios sociales, no es un concepto. La vida es vivirla a plenitud. Vino Dios en Jesús a darle plenitud a la vida, a enseñarnos a vivir plenamente. Libertad, la libertad de Dios, de la conciencia. Felicidad, claro, pero no es sonrisa. No, felicidad en tanto éxtasis, lo máximo, placer, o sea, anticipar el reino de los cielos a este eterno presente que somos siendo. ¡Qué deleite! Y paz interior, cual negociarla y cual que comprarla y cual que someterla a criterios. No, declare vivir en paz. ¿Cómo? Este trabajo, volvemos entonces, neurotransmisores, celestiales, más que terrenales, o sea, conectamos a tierra de la Santa Cruz, conectamos con toda la humanidad y conectamos con la divinidad. Y en ese centro de gravedad van los trompos haciendo el ejercicio. Pero eso debe ser ya ipso facto. Algún día, sueño, en gracia de Dios, que esto trascienda y logre conectar tal cual se promueve desde la gracia de Dios, porque es una experiencia mística de vida, que es la primera que se comparte, más que la experiencia
racional o razonable o lógico racional de conocimientos que también nos ha dado el Señor en gracia suya, de haber caminado por distintos países, de haber conversado con diferentes hermanos de diferentes latitudes, de haber conocido diferentes áreas del conocimiento. Pero amorosamente lo digo, por encima de ese conocimiento humano está el conocimiento divino, el conocimiento de Dios. Conocer a Dios es haber tenido la experiencia de amor en Dios. Y es lo que hoy conmemoramos en Teresa de Ávila, la Madre Teresa de Ávila. En la Madre Laura, conocer a Dios en un hormiguero. Experimentar la gracia de Dios y el poder de Dios en un hormiguero. Y empezar a experimentar en la Eucaristía el don de lágrimas, de éxtasis pleno, de felicidad plena, de la dicha que cualquiera en un proceso de santificación quisiera tener. Por citar solo dos ejemplos, pues dos testimonios de vida, dos experiencias de vida, pero hay que vivirlas. Es que la experiencia de vida no es un concepto de llenar listas de chequeo de formatos y de baterías técnicas, científicas, académicas. No, son rituales, esos son requerimientos, esos son listas de verificación que hacen las instituciones como aparato ideológico del Estado para darle premios o darle castigos. Premio si dice lo que le están pidiendo que diga, repetición. Si entra a competir con su hermano, competición, es el mejor. Y si entra en el estilo que es su misión, no la misión de la universidad, sino submisión, estar sometido a ese anacronismo, antagonismo y analfabetismo ambiental, planetario, cósmico. Bueno, en fin, volviendo al asunto, que no nos distraiga, es siempre en esa espiral ascendente. Ayer escuchaba, hay tres referencias, Rand Talks, hablando sobre las corrientes de pensamiento que tratan de comprender, de entender más bien desde la lógica de la razón, porque en ningún momento hablo desde la comprensión, desde el corazón, de la experiencia de vida, sino desde la razón, la filosofía, el amor a la sabiduría, más se iría ahí al conocimiento, porque se habla desde la razón. Porque la sabiduría, si se mira desde las cosmovisiones, las cosmogonías, que es lo que le falta a ese tipo de discursos, es entrar, o de reflexiones o alegatos, a la razonabilidad, es entrar a la experiencia mística, como se le ha también subvalorado, en palabras de Irene Robledo Strauss. El hablar de místico, ¿será que hay que subrayarlo? No, es una forma de experienciación en Dios, es mística, es directa con la divinidad y es propia. Es la criatura conversando con el Padre Creador. Es la singularidad estableciendo un vínculo permanente, sistemático, continuado, con el absoluto. Y es por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos. Y es la individuación, porque es una experiencia única e irrepetible universalmente. Por eso hablamos de unidad en la diversidad para la universalidad del ser. La propuesta del Seminario Ambiental del Orden Natural para hablar de una admisión ambiental universitaria. La universidad es todas. O sea, podría uno decir con el concepto de Edgar Morin de la multiversidad, mundo real, multiversidad, o con el concepto de las comunidades originarias, como habla Badio Green, de la licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia, pluriculturalidad o una pluriversidad, para hacer de cuenta que es esa polifonía, que también lo habla Patricia Noguera en Métodos Tesis con la Cátedra de Pensamiento Ambiental. Ese fue el trabajo que hizo en la UNAM Omar, no recuerdo el apellido, que dio la cátedra última el año pasado. Este año no hemos ido a la cátedra, hay que averiguar qué pasó, que conectemos de nuevo allí, paréntesis. Y están entonces, y bueno, viene la de Laudato Si, que es la de Teilhard de Chardin y otras corrientes. Entonces, además de Rand Talks, mirando allí esas corrientes de pensamiento, los invito a situarlo allí en redes, del racionalismo, pasar al empirismo,
ver otras culturas, se hablan de unas espirales por colores que tratan de dar cuenta de posturas frente a la vida, o sea, ser creyente, o sea, las posturas cristianas, la fe. También están las posturas no creyentes, paganas o ateas, pues reconocidas por otras, inclusive muy pertinente conversar de que así estén por separado, en momentos de la historia de la humanidad se han recogido, se han tratado de replegar con, por ejemplo, San Agustín de Hipona, con Tomás de Aquino, hablando del Espíritu Santo, hablando de fe y razón respectivamente, y con Teresa de Ávila, que se conmemora hoy el día clásico, 15 de octubre, que estaban también corrientes de su padre ahí en Toledo, a quien ella también le instruía en la oración, en la mistificación, en ese relacionamiento amoroso con Dios, en todas sus poesías, sus escritos, su vida y obra, porque era doctora de la Iglesia. O sea, conversar ciencias y creencias, que es entonces, allá hablaban de musulmanes. Estamos hablando de 1562, cuando la fundó, pero al medioevo, en ese oscurantismo, donde venían las cruzadas. Por eso decíamos ahorita, en palabras de Fray Alejandro Tobón, en su voz autorizada, carmelitas descalzos es porque están volviendo al origen, a los orígenes, o sea, al cristianismo. Invitaríamos a volver a los orígenes desde la creación, a la pregunta por el ser, pregunta por la realidad, a esa dimensión ontológica, esencial y fundamental. Hemos hablado de la tríada, ontológica, axiológica, en tanto son valores, principios y referentes no negociables, porque son de la divinidad, de toda la humanidad como patrimonio y de toda la naturalidad, de toda la tierra, de toda la existencia, la creación. Ahí están las improntas y uno debe ser siendo coherente con esa impronta. Ahí no hay que patentar, legalizar ni acreditar nada, es que ya está acreditado. ¿Quién va a desacreditar a Dios? Soberbia espiritual, intelectual y emocional. Ahí es donde fallarían esas disyuntivas entre fe y razón cuando toma distancia la ciencia para querer explicar la creencia. Pierden el tiempo. Malas noticias. No tiene explicación. ¿Qué son dogmas? ¿Qué son taras? ¿Qué son creencias o mitos? Es una manera despectiva de subvalorar el conocimiento de Dios. Y eso es soberbia. Y ahí lo decía la palabra hoy en el Evangelio de San Lucas. Cualquiera blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios, queriendo decir que atentar contra el amor, contra la vida, contra la creación, el Creador mismo y la Santísima Trinidad. El mismo ser se excluye de ello. El mismo se está declarando enemigo de Dios y por tanto amigo del enemigo de Dios eterno, el adversario, el opositor, el expulsado del paraíso por soberbio, por arrogante, por ególatra. Y ese que se empecina en seguir viviendo una vida lúdica, homo ludens, pensando que ya la pedagogía que es fuera de que fragmenta, separa, aísla para hablar a todos como si fueran niños, y de ahí las desgracias de la pedofilia, la pederastia, la pedagogía, que es andragogía, los mayorcitos, conversamos distintos, nos relacionamos distintos, tenemos otros imaginarios, ya los idearios, o sea, se va apagando una lucecita material, pero se crece una lucecita espiritual y en ese cómo, en ese camino, es los que hay que conversar, con la niñez, los nietos, las nietas. Entonces, qué bueno que para que les cuente historia, no, para que les recuerde la memoria y les instale, entre comillas, no es algo mecánico, sino para que les comparta esa experiencia de vida y les dé plenitud, como vino Jesús a dar plenitud con la palabra de Dios,
acción creadora. Retomar esa insuflación cuando Dios insufló en la criatura y vio Dios que era bueno y creó al hombre, de último, pero creó todo. Toda la creación a merced del hombre, ahora se la da al Hijo, a Jesucristo. Todas las criaturas y toda la creación, usted va a ser el administrador de todo ello. Y usted es el juez, usted es el que planea, ejecuta y evalúa. Nadie es juez, ni dueño, ni tenedor de nadie, de nada. Todo se queda, todo trasciende, todo pasa. Solo Dios basta. Teresa de Ávila. Entonces, ahí viene un asunto de conexión que nos sacude como siempre. La palabra de Dios siempre es para desestabilizar, sacarnos de la zona de confort. Por eso es que nos choca tanto la religión, religar, reconectar con el origen. Por eso nos choca tanto resignificar en Dios, porque es reconocer en Dios el poder y la majestad y la gloria, y es reconocerse a sí mismo humilde, agacharse, la kenosis, reinvertir el proceso. Lo que hizo maravillosamente Jesús con su pasión, muerte y resurrección, que es abajarse en lo humano, siendo dueño de toda la creación, de toda la criatura y de todo lo creado, con el Padre, identificado y en el poder del Espíritu Santo. A nosotros que somos partícula de polvo, un espermatozoide es chiquito frente al trasegar en el infinito. Nada, y eso somos. Y es una partícula de polvo que está en la misma tierra. Entonces los no creyentes dicen, no, es que eso viene de la tierra, la semillita usted la puso en un útero. Y ya, sí, ¿y dónde viene la gracia y la insuflación y el espíritu? Ah, en la criatura, más grande, listo. La madre cósmica. Bien. ¿Y quién creó la madre cósmica? ¿Y quién le da la vida a la madre cósmica? Ayer escuchaba a Ignacio Larrañaga, precisamente todo es movimiento. Esa es la otra referencia que les traía. Entonces, en Tomás de Aquino, fe y razón, pero Ignacio Larrañaga, con relación al Espíritu Santo y con relación al amor del Padre. Era una presentación que hacía en algún momento para el amor de la pareja. Pero tenemos la teología del cuerpo, tenemos pues otras referencias que están ahí en el Vaticano, pero además del Laudato Si, para hablar de la procreación y de la responsabilidad humana que se debe tener con la creación. Porque si es en amor de Dios, no habrá lugar a todo lo que ocurre en desastres antrópicos por hijos no deseados, el aborto, por esas formas de negar la vida, de negar la paternidad o la maternidad, de negar la familia. Todo eso es degeneración por haberle dado rienda suelta a las pasiones, sin conectar las razones, pero sin ser bajado desde las prefiguraciones en Dios, las mistificaciones, o sea, las fuerzas del alma. Para cerrar entonces en esa presentación, en síntesis, esa tríada centrada desde el alma, mente y cuerpo para que gire en su completud, vinculantes las tres, se prioriza entonces la fuerza del Espíritu Santo, santificador, sobre los espíritus de los devenires, de los aconteceres de todos estos seres siendo criaturas y de los enlaces que se establezcan allí, de esas redes que se tejan. Y así finalmente poder uno tener más que una fuente de conocimiento humano, la fuente de conocimiento directo en Dios. Entonces ahí están las creencias, las ciencias y la vivencia, la fuente de conocimiento con otras comunidades, pueblos originarios, cosmovisiones, cosmogonías, además de las epistemologías o epistemes, porque aquí existe una gran injusticia desde la perspectiva del derecho humano, porque no se consideran de esa forma vinculante todas esas fuerzas. La divinidad ejerciendo el poder, el alma sobre todo, y
las cosmogonías, la conexión, sobre todo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido con Dios sobre todo por este inspirador momento, y al Espíritu Santo y a su ser siendo allí interesados, conectados y bastante enamorados de Dios. Así ruego que sea. Hasta pronto. Muchas gracias.